Sales de la ducha y entonces te miras en el espejo. No te gusta para nada lo que ves. Dentro de tu mente tienes una imagen de cómo te gustaría verte. Has intentado hacer ejercicio. Has intentado subir o bajar de peso. Si eres una chica, te pintas el cabello de otro color. Usas 1000 tratamientos para tener una piel de porcelana. Y sin importar cuántas veces te pongas a dieta, nunca estás conforme con tu hermosa figura. Si eres un chico, te frustra el que, a pesar de tu edad, no tienes una barba abundante de leñador canadiense. No luces como Arnold Schwarzenegger. Te molesta tu baja estatura o quizás eres demasiado alto, lo cual ha sido razón para que todos te miren como un objeto extraño. A lo que voy es que es posible que algo en nuestra imagen física nos disguste, no sea para nada de nuestro agrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo sé, muchos te dicen, tienes que aceptarte tal y como eres, o incluso que la belleza está realmente por dentro, no en el exterior. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, algo que pienso que no todos te dicen es que cuando hay algo que te disgusta de tu apariencia física, si bien puedes hacer algo al respecto para remediarlo, hay algo que necesitas tomar en cuenta. Si tu problema es que sientes que tienes unos kilos de más, el remedio sería entrar en un déficit calórico y realizar ejercicio. Pero cuando llegues a tu peso ideal, realmente te sentirás satisfecho. Muchas veces sucede que nunca es suficiente. Nunca estamos del todo conformes con nosotros mismos, con nuestra apariencia física. Lamentablemente, esto lleva a muchas personas a desarrollar desórdenes alimenticios que ponen en riesgo sus vidas. Otros se someten a extenuantes rutinas de ejercicio que agotan su cuerpo sin dejarle descansar. Mira, quiero compartirte un ejemplo. Imagina una niña a la que, desde pequeña, sus padres, sus amigos o cualquier persona importante para ella le dicen a diario que es una niña fea, que cuide su peso, porque cuando sea grande nadie querrá casarse con ella. La bombardean de pensamientos que, conforme pasa el tiempo, la llenan de inseguridades sobre su propia imagen. Cuando es adulta, simplemente no logra estar satisfecha con cómo luce. Quizás muchas personas la encuentran atractiva, pero ella no piensa igual. ¿Cuántas personas no invierten grandes sumas de dinero en cirugías estéticas, pero al final nunca están satisfechos? Me gustaría que hicieras un examen de conciencia. Mírate en el espejo. ¿Realmente luces tan mal como lo crees? ¿Realmente aquello que te disgusta es tan malo? Por supuesto que, como dije antes, puedes hacer algo al respecto con aquellos rasgos que no son de tu agrado. Pero, por favor, acompaña tu proceso con algo mucho más importante. Fortalece tu autoestima y tu aceptación mientras logras lo que buscas. Cuando llegues a tu peso ideal, cuando logres esa barba de leñador, cuando descubras que llegaste a donde deseabas estar, tu autoestima y tu amor propio te permitirán felicitarte por tu esfuerzo e impedirán que tu mente te diga que aún no es suficiente. Sé que es fácil decirlo. Todos queremos lucir como esas celebridades de cuerpos perfectos y vidas de ensueño. ¿Sabes algo? Todo es una ilusión. Esas fotografías llenas de retoques digitales, nada es real.
muchas veces esas personas que admiramos se nos olvida que también son seres humanos con inseguridades, aunque no lo creas. Todos las tenemos. El verdadero trabajo es dentro de nosotros. Si eres una chica, eres mucho más bella de lo que piensas, porque no todo está en el espejo o en lo que dice la báscula. Si eres un chico, eres mucho más fuerte de lo que a veces puedes reconocer, porque no todo está en los músculos o en la estatura. Me gustaría aconsejarte que si piensas hacer algo al respecto con esos rasgos que te disgustan, lo cual es totalmente válido, acompaña tu cambio con la guía de profesionales que te ayuden tanto en la parte nutricional como física y emocional. Deseo que tus sueños se hagan realidad de la mejor manera para ti. Estaré encantado de leer tus comentarios y responder a tus preguntas personalmente. Suscríbete y dale like a este video. Eso me será de mucha ayuda. Gracias. Spasibo.